Saludos lectores, bienvenidos una vez más a los libros de Loli. En esta ocasión les traigo la lectura de la primera quincena del mes de julio. Sí, ya sé que ya vamos más de la mitad del mes, pero bueno, así son las cosas de los lectores, sobre todo cuando uno tiene una vida un poquito más complicada y ocupada. Les traigo la novela que sería la primera obra publicada por la escritora María Angélica Bosco, esta escritora argentina, en el cual pues también tiene algunos detallitos y algunos datos que les quiero compartir. Sin más, les comparto los siguientes datos. Como les quiero hablar de este libro que es La muerte baja en el ascensor de María Angélica Bosco, editado por Fondo de Cultura Económica en el año 2013, cuál sería su reedición, porque obviamente en su año de publicación, que fue el año 1954, fue editado por Editorial EMC, pero parece que aquí en México no se conoce a esta autora, su obra no llegó y obviamente es muy difícil encontrar este tipo de escritores sudamericanos, especialmente porque publicaron a mitad del siglo XX y en México obviamente teníamos nuestra literatura y muy pocos otros autores del extranjero, sobre todo en habla hispana, llegaban en esos entonces. María Angélica Bosco publicó que sería su primer libro, y ella decidió incursionar en la novela policial porque pues en una entrevista que le hicieron en el año 1954, ella básicamente comenta lo siguiente y dice: las mujeres aburren a los lectores contándoles qué malos son los hombres y qué desgraciadas son ellas. La literatura femenina era un gran pañuelo, yo no quería hacer eso, entonces por compasión al lector, para que se distrajera, para que se divirtiera y no me secara las lágrimas, me pareció que el policial era una oportunidad. Ella, además de haber escrito esta historia, parece que dentro de la crítica consideran que toda su obra está pegada al género policial. Y obviamente hay una amplia diferencia entre el género policial que se estaba creando en Latinoamérica en la mitad del siglo XX con respecto a lo que se estaba publicando en otras partes del mundo, sobre todo en habla anglosajona, es decir, en inglés, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Hay un parámetro el cual considero muy importante al momento de analizar y criticar esta gran novela. ¿Y por qué digo gran novela? Porque casualmente en 160 páginas tiene mucha tensión por parte de la investigación que sucede. Esta obra, ahora sí, ¿de qué va puntualmente? Tenemos un crimen, este crimen está disfrazado de suicidio, crimen pasional y un accidente. En primera instancia se nos presenta que una mujer ha sido encontrada muerta dentro de un ascensor, de un elevador, y la gente que está involucrada, por así decirlo, son algunos vecinos que tuvieron contacto o posiblemente que conocen a esta mujer. En esta investigación lo curioso es que participan dos policías y del cuales ellos tienen que rendirle pues algunas cuentas a su jefe, en este caso un policía en un grado mayor. Entonces ellos dos hacen las investigaciones, hacen las entrevistas y sobre todo van hilando poco a poco con estas entrevistas todo lo que puede haber sucedido y lo que no pudo haber sucedido, las pistas que sí de verdad son valiosas y cómo hay algunas cosas que no concuerdan con probablemente los testimonios, las pruebas veraces de quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad, algunos vínculos que puedan tener algunos vecinos con esta mujer y sobre todo que este escenario es propicio para hacer investigaciones personales, entender si la querían o no, si tenían algún vínculo ya sea político, económico o simplemente eran simples vecinos amistosos y mantenían una relación pues cordial y de respeto. Lo que quiero comparar de esta novela argentina es que tiene un parámetro muy claro. En este caso lo quiero comparar con la obra de Sherlock Holmes y de Augusto Pan. Sabemos que estos dos personajes prototípicos de la novela policial clásica son muy diferentes y de los cuales se tienen base para los demás personajes de policial que existen en la literatura, no solamente en español, sino en el mundo entero, que tienen sus propios personajes y sus propios paradigmas con respecto a la cultura al cual pertenecen cada personaje y cada autor. En ese sentido,
Sherlock Holmes tiene a su acompañante, que es Watson, y Watson tiene la ambivalencia de ser un poco contrario a lo que es Sherlock Holmes, que es un poco emocional, no tan racional, y sobre todo se deja llevar por algunas ciertas intuiciones emocionales y que tiene corazonadas. Pero Sherlock Holmes es todo lo contrario, es la razón por encima de las emociones, es decir, pone a prueba todos los métodos que pueden ser falibles e infalibles para determinar las pistas y dar con el resultado final. Y por el otro lado tenemos a Gustav Brandt, que este hombre es rico, por así decirlo, no trabaja y es un detective, por así decirlo, improvisado, del cual él, si sabe que algo está un poco extraño, él decide participar, colaborar, y usando un método bastante extraño, como lo hemos visto en los cuentos de Edgar Allan Poe, pues no tiene un orden, no le debe nada a nadie y sobre todo rinde cuentas para que todo el crimen haya sido resuelto. En este caso son dos policías, uno es diferente al otro, ambos trabajan con un mismo propósito, pero hay una gran diferencia entre ellos. Uno de ellos, que es Eric Hurt, se debe a la lógica y a que no tiene prejuicios, es decir, no hace valoración antes de no conocer todas las evaluaciones, todas las pistas, todas las posturas que tienen, en este caso, todos los vecinos relacionados a este crimen. Y por el otro lado, el otro policía tiene muchos prejuicios, todo el tiempo está haciendo juicios de valor, que si este vecino podría estar enamorado, o que si esta otra vecina la ha de haber odiado, o cualquier otra situación, por lo cual esta novela presenta dos posturas en la cual los policías se ven involucrados y tienen que sí o sí resolver este misterio. He visto algunos análisis por ahí en internet que refieren que la autora, y obviamente esto no es una justificación con respecto a la filosofía o los pensamientos que tenían ciertos autores en el siglo XX. Obviamente esto no es una justificación, para aclarar, pero a veces hay que entender a los autores en su contexto histórico, sobre todo en la parte educativa, social y económica y sobre todo política, cual puede marcar en su obra. En el caso de María Angélica Bosco se ha hecho unas pequeñas observaciones y análisis en cuanto a su literatura tenía rasgos misóginos, porque en su primera novela se ven que todos los hombres que están involucrados y participan en la investigación, sobre todo en dar su testimonio, tienen algunos comentarios despectivos en contra de sus mujeres o en contra de las mujeres en general. Y obviamente esto asombra a los lectores, no solamente a los de este tiempo, sino que han venido por lo menos en esos últimos 30 años, de los 80 para acá probablemente, en que tanto los estudios de género en la literatura y en la sociedad han descubierto que sí, obviamente esto, como lo escribió una mujer, tenía tintes misóginos. Rescato que esta trama, a pesar de ser una novela argentina policial, tiene muchos tintes que nos acercan a lo que es la novela clásica policial americana. Es decir, hay un policía que trata de resolver todo y dejar en claro que él representa a las instituciones, en este caso podemos decir que era la policía de Argentina, y demostrar que ellos tenían cualquier sistema en su poder para que las leyes se hicieran válidas, se aplicara todo el peso de la ley y sobre todo que sus policías eran competentes, capaces, inteligentes, sobre todo que tenían el interés de resolver estos crímenes o cualquier otro para favorecer a la sociedad y tuvieran como un punto de credibilidad en los años 50. Obviamente esa historia no tiene nada que ver con la cuestión política que se vino en los años 70 con la dictadura. Algo que rescato de verdad en esta novela es que toda la trama, todo el momento de investigación, pareciera que estamos viendo una serie norteamericana en donde los policías de verdad cumplen con su vocación, están preparados y saben cómo interactuar de manera con tacto, mucha amabilidad y sobre todo ser perspicaces ante cualquier situación. De hecho, hay una parte que me gusta mucho, que sería una de las frases que uno de esos dos policías tiene en relación a este caso: los hechos hacen la investigación por su cuenta. Con esta frase yo creo que es fundamental entender que esta historia no iba a ser un chiste, no iba a tener ninguna clase de romance como es la novela negra, y sobre todo que toda la investigación se tomó tan seria de inicio a fin, porque hubo eventos, hubo frases, hubo interacciones y sobre todo hubo muchas cosas que no se dijeron en las primeras entrevistas y en la primera investigación, por lo cual todos los personajes fueron analizados, valorizados y empezaron a hacer un descarte uno tras otro en relación a quién podría estar realmente vinculado con el crimen, quién de verdad estuvo modificando todos los hechos, de los cuales algunas cosas le salieron mal, y sobre todo ver la relevancia de los actos de ese momento y algunos otros hechos que vinculaban a un pasado remoto de esta mujer que fue asesinada.
Bueno, por último, esta obra que fue reeditada en la serie del recién venido dirigida por Ricardo Piglia, muchos argentinos, de acuerdo a algunas entrevistas y videos y pequeñas como recomendaciones literarias, aclaran que obviamente Ricardo Piglia había estado buscando publicar esta serie hace varios años, obviamente a principios de los años 2000. No fue el caso en que hasta el año 2010 probablemente se aceptó por parte del Fondo de Cultura, pero en Argentina, sacar esta colección de autores argentinos. En México es difícil encontrar todos los libros. Yo por el momento nada más cuento con este libro de María Angélica Bosco. Yo creo que vale mucho la pena. Además, el prólogo lo escribió el mismo Ricardo Piglia. Todos sabemos quién es y qué tan importante fue Ricardo Piglia para la literatura argentina y latinoamericana en el siglo XX y parte del siglo XXI. Sin más, espero que para el siguiente momento de lectura, probablemente el próximo año, incorpore una o dos lecturas más de esta grandísima serie. No dudo que Ricardo Piglia haya tenido la delicadeza, el tiempo, la dedicación, sobre todo el interés de escoger a los mejores autores exponentes de Argentina del siglo XX. Nos vemos para la próxima y nos vemos pronto. Chao.